Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la sesión número 358 de Club de Lecturas. Y hoy sexta sesión, sexta o séptima de Filosofía Contemporánea con la moderación de Nazarena Galantini, licenciada en Filosofía, conectada desde Buenos Aires, y para analizar el libro La tiranía de la elección de Renata Salesi. Y antes de pasarte la palabra, Nazarena, pues hacemos una breve presentación de todos los que estamos aquí, empezando por Coyo. Hola, ¿qué tal a todos? Soy Coyo y me conecto desde Düsseldorf. Gracias. Cecilia, pues quizás no esté escuchando. Alfredo, Hola a todos, Alfredo desde Laja, Chile. genial, gracias. Taylor, Hola, disculpa que no tengo la cámara. Yo soy Taylor de Florida, de Miami, en los Estados Unidos. genial que te vuelvas a conectar, Taylor, hacía mucho. Yes. Gracias. A ti. Elías, Buenas tardes, de Costa Rica. genial, muchas gracias. Margarida, Hola a todos, de Lisboa estoy. fantástico. Pues gracias a todos y te paso la palabra, Nazarena. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches, no sé. Em, bueno, si me dan un segundo que estoy tratando de abrir el archivo. Ahí está. Em, bueno, me imagino que después de todas las lecturas que venimos haciendo de filosofía y con un poco de complicación, este libro les habrá parecido bastante más tranqui, bastante más llevadero, más sencillo de entender, bueno, un poco más breve también. No, no Em, sabes, me dio una alegría tremenda encontrarme con este libro. ¿Sí? No, porque por lo fácil de leer, digamos, Claro, por eso porque claro, y además lo leí a súper velocidad, me sí, se lee encantó. rápido, se lee rápido. Yo tengo, creo que toda la colección de los libros de... Se llama Renata Salekl, Salekl, no Salesi. O sea, lo último, la última letra es una L. Ay, qué desastre que soy. Creo Pensé que que era se dice solo. Salesl, yo la he escuchado, yo de hecho tengo toda la colección. Tengo fotos Ajá, con ella porque estuvo acá en Argentina. Eh, parecía en un qué momento bien. que era una groupie. Em, bueno, eso, como decías, un libro bastante más sencillo de leer y como eh, en comparación con los otros que veníamos trabajando. Em, y bueno, ella es una filósofa em, europea, bueno, eslovena, básicamente, em, que tiene como todos sus, esto hago como un contexto, ella, sus trabajos están muy atravesados por una mirada lacaniana, como se habrán dado cuenta en el libro también, porque si bien ella es filósofa, bueno, tiene como cierta formación en psicoanálisis y sobre todo en psicoanálisis lacaniano. Así que bueno, eso se ve mucho también como Ujú. marco en su escrito, en todos sus escritos. Em, este libro, la tiranía de la elección, es uno de sus últimos libros. Su último libro es Pasión por la Ignorancia, de todos modos, que también les recomiendo si lo pueden conseguir. Eh, bueno, por lo menos la editorial Godot lo edita. Ujú. Em, su último libro, Pasión por la Ignorancia, también está muy bueno. Sigue un poco el hilo de algunas cosas que ya va tocando acá en Tiranía de la Elección. Em, la idea central del libro es precisamente esta, que, que aunque se nos dice que, o sea, ella intenta como poner en entredicho o en tensión esta idea de que
somos más libres porque tenemos más opciones para elegir. Y bueno, precisamente lo que va a decir es que a medida que tenemos más elecciones, esa situación nos como desarma esa idea de libertad asociada a la cantidad de elecciones. Un poco me hace acordar a este cuento que no me lo acuerdo exactamente, pero seguramente lo habrán escuchado, de ¿cómo es? El ratoncito que tenía que elegir con qué salsa quería ser comido por el león, y bueno, como tenía varias opciones, entonces la moraleja era que era libre para elegir, pero el trasfondo era que nunca estaba como posibilidad de elección el hecho de que no se lo comieran. Entonces es un poco eso como la tesis central del libro, y que mientras más opciones, o sea, que el hecho de tener cada vez más opciones en un mundo en el que objetivamente tenemos aplicaciones desde las cuales podemos elegir qué comer, con quién vincularnos, qué comprar, qué ver, plataformas, ¿no? O sea, el típico scrolleo en la plataforma para elegir qué ver, en Netflix, en ese tipo de plataformas, y que díganme si no les ha pasado muchas veces de estar más tiempo pensando qué ver que viendo la serie o la película en cuestión, o incluso a veces ni siquiera llegando a decir, bueno, me quedo con esta. Hay tantas opciones que nos pasamos scrolleando, supuestamente decidiendo e intentando elegir, pero eso lo único que genera es más frustración o esta ansiedad por seguir mirando las opciones y seguir observando y seguir dando vueltas con eso. No es que nos hace más libre, nos enchufa todavía más al aparato y estamos más tiempo pensando qué elegir. Cuando, si es que llegamos a elegir, miramos un rato y después enseguida nos aburrimos o nos quedamos dormidos, o bueno, no era tan interesante como parecía, ¿no? Como las frustraciones, bueno, estuve media hora intentando qué ver, y cuando... incluso creo que las plataformas se aprovechan bastante de eso, porque hay cada cosa en algunas plataformas que... producciones, no quiero desmerecer, pero producciones bastante medio pelo, digamos. Que bueno, eso sería como la metáfora más perfecta de esta idea. Tener más opciones se supone que nos hace más libres y más felices, pero en realidad esta sobreabundancia genera más ansiedad, más culpa y más frustración. Y a esto ella lo llama como la ideología de la elección, porque no es solamente una cantidad de posibilidades concretas, sino toda la ideología que se monta a partir de eso. Que es básicamente todo lo que va a desarrollar en el libro. Toda esta ideología de la elección, donde es ideológico elegir si tener o no tener hijos, con quién relacionarnos afectivamente, qué consumir. Hay toda una ideología y una presión sobre esa elección. Esperen que tome un poquito de agua. En el capítulo 1, ¿por qué elegirnos angustia? Bueno, comienza hablando, ¿no?, de este exceso de opciones que produce ansiedad. Y sobre todo produce ansiedad porque, ya saliéndonos un poco de este ejemplo de Netflix y demás, digo, traspasando un poco ese tipo de cosas más que se hacen en el ámbito privado, sino llevándolo más al ámbito de las expectativas, y bueno, de lo que después va a llamar el gran otro, que también lo vamos a conversar. Se espera, dice, que tomemos decisiones todo el tiempo, y además que esas decisiones sean racionales, sean bien meditadas, y que en esas decisiones maximicemos los beneficios y minimicemos los costos permanentemente, como si fuera eso
primero, algo fácil y sencillo de hacer, cuando no lo es, porque uno no puede todo el tiempo, incluso aunque se lo proponga, es bastante difícil pensar que una persona puede tomar decisiones racionales todo el tiempo de manera calculada, y que si no lo haces de esa manera, además pagás un costo en esta mirada como del gran otro, ¿no? Pagás un costo aunque sea mínimo, porque bueno, sos o el loco o la loca, o estás rechiflado, o como hay todo un costo social por no tomar, por no medirse racionalmente en la toma de decisiones y no elegir bien, ¿no? El famoso como no elegiste bien al padre de tus hijos, no elegiste bien a tu marido, no elegiste bien a todo. Entonces todo se vuelve una elección insoportable. Dice, sin embargo, las decisiones reales están mediadas por deseos inconscientes, influencias sociales y miedo al arrepentimiento. O sea, todas esas cosas son un conjunto que también hacen a la decisión. No es que la decisión es solamente un fenómeno racional y es, bueno, eso, el resultado de un cálculo matemático, sino que hay un montón de otras cosas que entran en juego en esa decisión, que muchas veces son inconscientes, que es también lo que va a desarrollar en el libro, que ni siquiera sabemos por qué elegimos lo que elegimos. Por ejemplo, pienso en esta idea de, bueno, yo porque soy muy consumidora de TikTok, y ahí es el lugar de las infinitas posibilidades y elecciones, porque es infinito el mundo TikTok. Y me llama mucho la atención, yo siento que hay tipos de videos y de consumos, hay de contenido, que yo siento que lo consumo de una manera como si uno estuviera haciendo un trabajo de campo, ¿vieron? Como a ver cuáles son los discursos que andan circulando en estos lugares que son los que producen discurso, porque a veces, por lo menos desde el lado de la filosofía, uno tiene la tentación de ir a buscar lo que piensa una época a lugares como un poco más sofisticados, ¿no? Bueno, a ver qué dicen los libros de Byung-Chul Han, qué dice Renata Salesl, por ejemplo, sin desmerecer eso, ¿no? Pero es bastante evidente, creo, que lo que dice una época de sí misma está mucho más en esos discursos, o sea, se fabrica y se construye en esos lugares. Ahí está bastante más, de manera más transparente, lo que una época piensa de sí misma y cuáles son las cosas que se están diciendo. Entonces está bueno hacer ese ejercicio, te puede quemar un poco la cabeza, pero está bueno ese ejercicio de mirar. Y a veces yo lo hago mucho con TikTok, porque además como es un lugar, si bien hay todas las edades, pero suele ser un lugar de gente más joven, me gusta mucho consumir eso y veo este tipo de consejos, ¿no? que se dan, por ejemplo, en cuanto a las parejas, a las citas, que es una de las cosas que más les preocupa a los más jóvenes, bueno, a todos, a la humanidad, creo que es uno de los temas que más nos debe preocupar, el amor, ¿no? Pero todos los consejos que hay ahí, bueno, ¿qué tenés que hacer ante una cita? ¿Qué tenés que hacer si la persona te gusta? ¿Qué tenés que hacer para atraer a la persona que te gusta? Como un montón una cantidad de consejos. Y yo pienso que realmente debe haber gente como más joven que consume eso como si fueran verdades y como si fueran, y la presión, pienso, que le debe generar a una persona que no ve eso de manera crítica, sino acrítica, o sea, que es incapaz como de hacer esa separación de, bueno, a ver, las personas somos todas distintas, no es que capaz ese consejo te sirvió a vos, pero en otra situación no, o capaz que lo que estás diciendo no es así, como que se consume eso de manera acrítica. Y pienso la presión y la angustia que le puede generar a una persona intentar seguir todos los tips y los consejos que se le dan, que además circulan masivamente y velozmente como es en estas redes sociales,
Y realmente debe ser angustiante, porque ahí vos tenés la presión de elegir bien lo que vas a hacer, elegir bien lo que le vas a contestar, cómo se lo vas a decir, qué palabras vas a usar, si le vas a poner o no le vas a poner un emoji, si vas a decir un pero de más, o cuidado que si le contestaste muy rápido, o sea, hay una cantidad de cosas, pero cantidad de cosas que uno tiene que hacer, se supone, ¿no? Para estar eligiendo actuar de esta manera racional, consciente, maximizando los beneficios y minimizando los costos, que son verdaderamente imposibles. O sea, termina siendo más bien una... no me sale me sale la palabra psicosis y no es lo que quiero decir, pero termina siendo como una especie de psicosis colectiva donde, bueno, finalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Entendés? ¿Cómo tenemos que comportarnos? Hay que reaccionar, no reaccionar, contestar, no contestar. Todas mis decisiones, todo lo que hago tiene que ser racionalizado y puesto en una balanza. Es imposible. Y esos discursos hoy por hoy están, pululan por todos lados y sobre todo yo lo veo como exacerbado en estos terrenos, ¿no? Pero ni hablar que también más digo, en un terreno más material también, pero lo veo mucho, o sea, como de una manera muy transparente en estos lugares, esta presión por la buena elección. Dice Renata, dice, vivimos dominados por un capital impaciente y hay un deseo de que las cosas tengan un efecto rápido. Llama ideología a este conjunto de creencias que nos impelen a elegir permanentemente, como, repito, este ejemplo que puse antes, que los invito a que se tomen el trabajo. El algoritmo hace el trabajo solo, o sea, ustedes buscan una o dos veces y después ya el algoritmo se los tira. Consejos para una cita o cosas de ese tipo, ponen y ya después el algoritmo se encarga solo y van a ver la cantidad de cosas que se supone que hay que hacer para elegir bien. No solo elegir bien a la persona, que sería como lo de, no sé si lo de menos, pero entraría dentro del conjunto del paquete, sino cómo reaccionar ante lo que hace la persona. Eso a mí me parece todavía más como llamativo. Cómo reaccionar, como tengo que tener una elección y una decisión consciente de cómo reaccionar a lo que hace otra persona, porque si hago algo de más o de menos, me estoy perjudicando. Bueno, dice, en este sentido, hay una cosa que menciona en un momento, que bueno, ella lo trae a colación de un cómico, creo que es estadounidense, que hace un chiste con esto, pero dice, esta ideología de la elección, permanentemente, esta presión por elegir y elegir bien, conlleva toda esta gran cantidad de ansiedad y ¿no? Y eso genera un fenómeno, como el que acabo de mencionar, de gente compartiendo tips, consejos, libros, escribiendo un montón de papel, tinta, para generar consejos para otras personas, compartiendo sus experiencias de vida para comunicarlos a otros, etc. Y si todo ese paquete de cosas es lo que hoy se denomina autoayuda, ¿no? Los libros de autoayuda o el consumo de autoayuda, el contenido de autoayuda, donde son esto, ¿no? Tips, consejos, conductas, una serie de métodos, digamos, ¿no? Para tener una conducta que se ajuste más al bienestar, a esto que este mundo llama el bienestar. Y todos estos consejos se venden como autoayuda, pero en realidad lo que ella quiere, lo que dice, que es algo que me parece muy interesante, dice, si tanta gente está produciendo todos esos tips, consejos, libros, escribiendo para otra gente que los está consumiendo y reproduciendo y tomando, dice, eso no es autoayuda, eso es lisa y llanamente ayuda. ¿Y por qué ella marca esto, que parece una tontería o como una cosa de palabras nada más? Porque dice, en realidad,
debajo de toda esta ideología de la elección, lo que hay es la apariencia de que uno solo puede con todo y que uno solo es responsable de lo que hace, o sea, responsable de lo que hace, puede con todo y por ende todas estas elecciones quedan libradas como al criterio propio. Y ahí es donde entra esta idea de la autoayuda, como bueno, seguí estos consejos para vivir mejor, pero en realidad lo que ella plantea justamente eso es la definición de ayuda, que alguien escriba, lea, produzca o haga lo que sea para transmitir ese conocimiento a otros. Ya no estamos cuestionando acá si es verdadero o falso ese conocimiento, digo, sino el hecho mismo de compartir y de comunicar un conocimiento o una experiencia para que otro la aprenda. Eso es ayuda. O sea, eso es una persona ayudando a otra o un grupo de personas ayudando a otro grupo de personas que lo necesita. Eso es básicamente la definición de ayuda, que tiene que ver con esto, con el cuidado del otro, con pensar en el otro, con las relaciones sociales, o sea, con una ontología de la relación en donde me preocupo por el otro y bueno, hay como un interés, pero es más caro, digamos, a esta ideología, vamos a decirle rápidamente como neoliberal o lo que sea, decir la palabra ayuda. Porque si introducimos la palabra ayuda, hay todo un montón de otras cosas que tenemos que desatar ahí, ¿no? Que tenemos que se desvelan con el término ayuda. Bueno, sí, ayuda porque nadie se salva solo, porque nadie puede solo con todo, porque nadie es responsable de todo lo que le pasa, lo que siente y lo que dice y cómo actúa, sino que somos una comunidad. Bueno, eso me pareció interesante, por eso lo puse, porque en un contexto en el que todo el tiempo se está hablando esto, ¿no?, de la autoayuda y cada vez se venden más libros y cada vez se consumen más tips y no me parece menor el ocultamiento del concepto y de la palabra. Por eso es que dice, es una ideología, tiene un propósito ideológico. El término autoayuda más que, o sea, el de ayuda también es ideológico, pero es otra ideología, digamos, esta ideología de que nadie se salva solo. El concepto de autoayuda tiene que ver con esto, es tu responsabilidad, es tu problema, hace esto para resolverlo. Y además, San Nazarena, si me permites, yo lo pensaba también como que es autoayuda del autor, porque digamos, el autor lo que busca es vender libros y estos son unos Claro, bestsellers y por tanto, como proceso de autoayuda, pues escribe el libro, claro, claro, más que ayuda a los demás. Pero bueno, eso es claro, otra bueno, cosa. sí, sí, tal cual. Bueno, sigo un poco más. En el capítulo 2, elegir a través de la mirada del otro. En este capítulo ella explora cómo estas elecciones están influidas por la mirada de los demás. Las personas suelen actuar para ser vistas como exitosas o deseables. Lo que analiza ella es cómo esta cultura de la celebridad, de las redes sociales, moldea nuestras decisiones haciéndonos imitar modelos ajenos y sentir que no estamos a la altura. Bueno, esta es como otra de las características de esta ideología de la elección. Sentir que siempre nos falta un poco más y que para tomar una mejor decisión nos falta un poco más, porque siempre esta mirada del otro, siempre comparándonos. Y acá es donde ella introduce, o sea, lo que a mí más interesante me pareció del capítulo, hay varias cosas, pero lo que más interesante me pareció de este capítulo es la idea lacaniana del gran otro. Bueno, habla esto del culto a los famosos y demás. Bueno, primero digo esto y después voy a lo del gran otro. Esta idea, el culto al famoso, la ideología de que vos esforzándote vas a poder llegar a tener eso también.
esas fantasías inalcanzables producen una brecha cada vez más grande y por ende más angustiante entre lo real y lo ideal y lo virtual, digamos, o sea, lo que es en potencia o posibilidad y lo que es la realidad concreta. Hoy, incluso si uno lo piensa, en un mundo en el que la brecha de la desigualdad es cada vez mayor, pero profundamente mayor, al mismo tiempo, en ese mismo mundo de esa desigualdad tan marcada y tan profunda, también las promesas y las expectativas que se inoculan hacia la población, digamos, son cada vez más profundas y más grandes y más glamorosas y más fabulosas, digamos, y por ende más inalcanzables. Entonces hay más desigualdad material y hay más expectativa ideal. Entonces, esa brecha cada vez más grande produce más angustias. Y obviamente esto tiene que ver la concentración de la riqueza. Digo, por ejemplo, hace poco estuvo el casamiento de Jeff Bezos, ¿no? Ahí en Italia, que fue básicamente la muestra, es como lo que era la realeza antes, me imagino, ¿no? De María Antonieta, digo, diciendo que si no tienen pan, que coman pastel. Es como, yo me imagino como estas realezas tecnocráticas de hoy en día, ¿no? Que son los tipos que son dueños del mundo y que tienen semejante poder que pueden alquilar una ciudad para hacer un casamiento con toda la fastuosidad y demás, en un mundo en el que también está en plena guerra, que bueno, un poco más, no esta discusión de si vamos a la Tercera Guerra Mundial y qué sé yo, pero de un mundo que está claramente en guerra y donde pasa lo de Gaza, Ucrania y demás. Y digo, en ese mismo mundo, con ese nivel de sufrimiento y de desigualdad, o sea, con ese nivel de sufrimiento, digo, también sucede al mismo tiempo que el tipo más rico del mundo alquila una ciudad para hacer su casamiento. ¿Cómo pueden convivir esas dos realidades y qué tan distanciada, qué tan fuera de la realidad? A ver, no porque estén fuera de la realidad, porque evidentemente es parte de la realidad que haya tipos tan millonarios y con esa capacidad de generar esos eventos. Pero digo, ¿cuál es la brecha? Es tan grande que sí, uno desde su casa, más o menos humilde, clase media o lo que sea, o clase media baja, claro, mira eso y sí, es mucho más entretenido mirar eso que mirar cómo se bombardea a la gente en Gaza. Obviamente, todos queremos estar pendientes de ese nivel de glamour y los vestidos, y los famosos. Y eso genera una expectativa y es toda una ideología, ¿no? Que genera una expectativa más menos, uno puede tener más menos anticuerpos, pero genera evidentemente una distorsión de las cosas, de la realidad que genera mucha angustia, porque se acompaña con este discurso de vos podés ser eso si querés también. Podés llegar a acercarte a eso si sos lo suficientemente emprendedor, si sos lo suficientemente entusiasta, si sos lo suficientemente disciplinado en lo que haces, si sos lo suficientemente creativo y proactivo, y así una cantidad de cosas. Y bueno, esa brecha produce cada vez más angustia. Eso por un lado, y por otro lado está la idea digo, esto es lo del culto a los famosos, quería ir, por eso se me vino el ejemplo de Jeff Bezos, pero iba a esto, a la idea de los famosos, al culto a los famosos, que además hoy con las redes sociales pueden mostrar su día a día sin ningún problema. Pero Otro de los fíjate, Nazar, no, perdona, simplemente decir que como máximo ejemplo de culto a los famosos es el hecho de Trump, porque digamos que a la hora de escoger a un gobernante se escoja al más exitoso, entre comillas, al multimillonario, pues tiene que ver con esto.
Sí, Debe ser, sí, es alucinante. sí, 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 tal En cual. fin. Em, bueno, la idea del gran otro que introduce ya acá, el gran otro lacaniano, que lo va a trabajar durante todo el libro, digamos, esta idea de la mirada del otro, del psicoanálisis, que es un gran otro compuesto por el lenguaje, la cultura, las instituciones, que constituye todo el espacio social donde nos movemos. Eh, y dice, el acto de elegir justamente es traumático porque siempre hay un gran otro mirándonos y juzgándonos, juzgando esas decisiones. Esta idea del gran otro, digo, por fuera de esto que hablábamos antes de la brecha, este gran otro existe y como existió siempre, vamos a decir, entre comillas. Esto que Lacan le pone el nombre de gran otro. El individuo bajo la constante presión del goce se ve forzado a elegir siempre y siempre observado. Y esta idea del goce, ¿no? Como eh, la presión del goce la entiendo como la presión por hacer eso que genere como más placer individual. Otro punto en este capítulo es que esta idea del gran otro, de esta mirada ajena y total, se ha ido modificando y ella dice, hoy el gran otro es el mercado. Todos los problemas, dice, que acarrea el mercado y la sociedad consumista del capitalismo tardío se expresan en cada vez mayores evidencias de autoidentificación flexible. Dice, las identidades ya no son tan rígidas, pero al mismo tiempo se parecen más a las de un psicótico, que esto es lo que va a decir como al final del capítulo, que lo deja ahí como, no es que ella afirma somos todos psicóticos, pero sugiere que hay una especie de pérdida de contacto con la realidad o que como que se produce en cierto momento, quizás no en todos, pero como que hay una cierta especie de pérdida de contacto con la realidad al estar tan inmersos en este mundo de consumismo y bueno, acompañado del culto de los famosos que decíamos, como todo este mundo, eh, todo este fetiche que se vuelve en nuestra propia realidad, pero que es una realidad como fantaseada justamente. Y que eso hace perder un poco de contacto con la realidad, que es como mucho más profunda y tiene más capas. Y ella, bueno, hace como este parangón, ¿no? Como, bueno, no puedo afirmar, no hay cosas demasiado objetivas, pruebas demasiado objetivas para afirmar que somos más psicóticos, pero sí hay una sugerencia de parte de la autora de decir, bueno, se puede hacer una comparación con esta pérdida de contacto con la realidad que caracteriza a la persona psicótica, digamos, que esta falta de principio de realidad, donde el psicótico es la persona que tiene puras certezas y no tiene duda, entre otras cosas, ¿no? Pero como este sujeto que nunca duda de nada y es un sujeto plagado de certezas, que sabe lo que tiene que hacer, cómo, cuándo, dónde, y que la duda siempre aparece como eso que me contacta con la realidad, me vuelve a la tierra. Pero eso, digo, pensémoslo en nuestro día a día incluso, como si no existiera la duda, estaríamos psicotizados, ¿no? Como fuera de la realidad, porque la duda abre esa puerta a pensar que hay otras cosas, que la cosa es compleja, que puede haber matices, que hay texturas. Y el psicótico es esta persona que no duda de nada, que está absolutamente cerrado. Bueno, ella lo explica bien, digamos, cómo funciona esto. Pero bueno, un poco, digo, hasta ahí pues son las 1:40. Algunas preguntas para el debate. En primer lugar, si sienten que elegir hoy en día nos da más libertad, nos genera más presión, o sea, cómo lo experimentan ustedes. ¿Cómo opera esta ideología de la elección en nuestras vidas cotidianas? Y sobre el tema del gran otro, ¿qué consecuencias tiene para nuestra manera de desear o para nuestro deseo en general
este gran otro que es el mercado, digamos, o sea, cuál es la relación entre este gran otro del mercado que dice Renata y el deseo y como la producción del deseo, o mejor dicho, no supe bien cómo formular la pregunta, por eso la estoy explicando, como cuáles son las consecuencias para nuestra forma de desear. Si, o sea, a mí se me ocurre en algún ejemplo, pero no quiero como spoilear la respuesta, pero para nuestra forma de desear, para nosotros como sujetos deseantes, que el deseo, siguiendo la línea de la autora psicoanalítica, ¿no? Que el deseo es esa cosa que nunca se llena, esa falta que nunca se llena y que la gracia es que nunca se llene y por eso se fantasea y se arma una construcción a su alrededor porque es algo como inalcanzable, que solo se alcanza por los bordes y a través de la fantasía. Pero en un mundo, digamos, como tan lleno de sentido y de cosas y de lecciones y de ahí como todo el tiempo presente, cuáles son las consecuencias para nuestro deseo, digamos. Que el deseo necesita el espacio vacío, la duda, la falta, la incerteza, pero que eso pareciera como no estar, o sea, eso, como pareciera estar totalmente lleno todo. Bueno, eso es un poco la pregunta. Bueno, si nadie dice nada, voy a tratar de responder. A mí me ha gustado bastante el libro. Me ha hecho pensar bastante en todo este culto a la libertad, porque en el fondo la libertad de elección también es parte del culto a la libertad. Entonces, que tengamos ahora gente gritando viva la libertad, C puntos suspensivos, entiendo que tiene que ver con esta nueva tendencia, que es una especie de individualización llevada a su extremo. Es decir, estamos perdiendo el sentido de comunidad, perdiendo nuestras ligazones y enfrentándonos a esta masa de información que nos transmiten las redes o nos transmiten los medios y que es como un bombardeo constante. Tú decías el escroleo en TikTok. em, y pareciera como que estamos solos ante ante esas múltiples posibilidades y, y hemos perdido los elementos de cohesión, de integración más tradicionales. Pareciera que aquí la familia no pinta nada. eh, eh, bueno, no sé, la iglesia. Yo nunca me integré en una iglesia, pero instituciones que fuesen la referencia y de alguna manera, bueno, la escuela, parece como que desaparecen y ahora estamos solos ante todas estas opciones en un proceso como de individualismo extremo. Eh, y si fallamos en nuestra vida y no tenemos éxito, pues entonces somos unos fracasados y sin embargo el que triunfa es el que tiene mérito y al que aplaudimos. Vuelvo al ejemplo de votar por Trump. Eh, Hay una especie de culto a todas estas ideas, todo esto que dicen los de las nuevas derechas, la batalla cultural va por este lado, es decir, hay que valorar al meritorio, al exitoso y al que fracasó, pues seguramente escogió mal, eligió mal. Eh, y lo que más me, me gustó del libro es que lo que viene a decir Renata Salesi, que en otras generaciones o en otras épocas, pues nos preocupaba la situación del mundo y pensábamos o generábamos ideología para plantear modelos alternativos. Ahora no, porque ahora todas las soluciones son individuales, entonces eh, ya no nos planteamos ideologías para propuestas de sociedad, sino individuales, autoayuda y toda esta historia. Entonces es un libro muy inquietante en ese sentido. Yo tengo que decir que yo no sufro
la duda ante la necesidad de decidir. Por ejemplo, si tengo que ir a comprarme algo de vestir, ni pienso, entro, compro cualquier cosa y ya está. Miro lo que se usa. Eh, Me encantaría que si existiesen restaurantes que te dan la comida ya decidida por el cocinero, más que estar eligiendo, prefiero eso, con lo cual eh, soy bastante práctico, pero sé que no es así en general y sí que genera angustia seguramente. Em, y respecto a lo del gran otro, pues bueno, la presión del mercado que te propone productos, eh, eso es evidente, ¿no? Y estás siempre con la presión de no tener lo último, no tener lo bueno, no tener el último móvil. eh, es tremendo. Bueno, pues ya he hablado muchísimo, así que dejo la palabra a Coyo. Gracias. Las preguntas estas son buenísimas, Nazarena, gracias por traerlas. Creo que hoy tenemos un montón de opciones para elegir un montón de cosas y pienso por ahí en las grandes elecciones que uno hace y se me viene a la mente inmediatamente una que uno hace o que yo por lo menos hice hace muchísimos años, que es cuando uno termina el secundario, ¿qué va a estudiar? ¿No es cierto? Y hay 3.000 millones de carreras, sobre todo si naciste en Buenos Aires, ¿no? Digamos que es mucho más la oferta. Y me acuerdo, yo más o menos lo tenía resuelto, pero me acuerdo todos mis compañeros y compañeras pasando por una etapa terrible de presión para la elección, porque era una elección que uno podía hacer aparentemente una vez en la vida y que no estaba bien equivocarse y cambiarse de carrera. Eso estaba mal visto. Que vos dejes que hayas probado una carrera y no te gustó y te cambies a otra y te cambies a otra y te cambies a otra hasta que te encontró lo tuyo. Aparentemente estaba mejor visto que seas infeliz en la primera elección que hiciste que encuentres tu elección en la quinta vuelta. Tal cual. Y a mí, yo por suerte no pasé por ese proceso porque como dije, lo tenía decidido y estuve feliz con la elección, pero aparentemente hoy elegir tiene que ser el primer tiro que uno hace, elegir bien tiene que ser en el primer tiro. Y además pienso un poco lo que vos decías de TikTok, Nazarena, ¿qué significa elegir bien? Y ese elegir bien está determinado básicamente por la gente con la que nos rodeamos o la gente a la que seguimos nosotros, ¿no? Que son las que moldean qué es lo que está bien y qué es lo que está o qué es lo que no está bien. Y si uno saliese de ese grupo y fuese parte de un otro, la definición de bien sería totalmente distinta. Por lo cual yo sí creo que nos genera muchísima presión las elecciones que tenemos que hacer, porque bueno, tienen que estar bien de primera, no hay tiempo para recular y darse cuenta que uno se equivocó y elegir algo diferente, tiene que estar de acuerdo con las 100 personas con las que yo sigo en Instagram, con suerte si son 100, que si lo hace Pampita es mejor todavía. Entonces hay una presión demasiado grande. Y la ideología, bueno, opera en nuestra vida desde el sentido de que nosotros queremos pertenecer, ¿no? Somos gregarios y necesitamos un poco un grupo de pertenencia. Por lo tanto, nuestras elecciones están básicamente condicionadas por lo que hacen a las personas con las que nosotros nos sentimos identificados, con las que deseamos identificarnos. Por lo tanto, la verdad que es bastante horrible el panorama y que nuestras decisiones estén ya predeterminadas por el grupo en el que nos movemos, ¿no es cierto? Difícilmente creo que tengamos una verdadera libertad en la elección. Bueno, hasta ahí. Gracias. Gracias, Coyo. Taylor. Sí, me gustó el libro mucho porque me puedo identificar con esto. De hecho, como me aclaró una tendencia que yo tengo, que es como siempre estar en búsqueda de una nueva meta y como estar muy inquieta con mi vida y me hizo pensar, tal vez esto sea parte de la cultura en general, que tenemos que estar en búsqueda de algo mejor y que no podemos estar como contentos con lo que tenemos. Y como me hizo contextualizar esto en términos del capitalismo y el consumismo. Además, pienso que esto aumenta la ansiedad y como nos aleja de la intuición y como Nazarena dijo, que
es como una forma de decir que todas las decisiones son sistemáticas, que podemos seguir unos pasos y llegar a la conclusión, cuando realmente depende de muchos factores externos y otros, pues, el mundo exterior que no podemos controlar 100%. Entonces, veo que esta simplificación de la realidad está como aumentando estos trastornos de ansiedad, de compulsiones. Y además, me hizo pensar sobre el gran otro, es como que decir que hay una autoridad eh, fulminante, que esta persona tiene la verdad absoluta y realmente no considera que esta persona no te conoce de la nada. Y como, por ejemplo, cuando pides un consejo de un amigo, el amigo te va a dar consejos según sus propias circunstancias. Entonces, la mejor persona, pienso, para determinar un curso, una ruta, es ti misma, porque te conoces a ti misma mejor que otra persona. Entonces, pienso que nos está como distanciando de como creer o confiar en nuestros mismos. Ujú. Gracias, Taylor. Nazarena. Sí, ay, paren que se me sale, se me cierra. Em, a ver, sí, estoy entre la duda de seguir un poco con lo que estaban diciendo o pasar a los siguientes capítulos por el tiempo, más que nada. Pero me parece que sí, esta idea del gran otro, em, yo de hecho no conocía mucho esta idea, porque yo no es que he leído mucho Lacan y eso, le he leído la verdad muy poco, pero y de hecho la primera vez que leí este libro fue como lo conocí bastante más a este concepto a través de ella, de Renata, pero digo, esta idea del gran otro como este gran sujeto o este gran hermano, bueno, también, que nos está observando permanentemente, em, lo pienso más en función de esto que dice acá, ¿no? Como la mirada del mercado. Yo no sé si ha cambiado realmente tan así como si el gran otro hoy es el mercado. A mí esa idea por lo menos de las que dice acá, es como la que no es que no me cierra, me queda un poco corta porque entiendo que hay todavía circunstancias o cuestiones o relaciones que se manejan, no voy a decir por fuera del mercado, pero se manejan como en otro sistema de relaciones, como el mercado sería un sistema de relaciones y hay otros que tienen que ver más con las instituciones, con esto, lo familiar, que está muy presente. Si bien la familia, lo institucional está bastante más deconstruido, si se podría decir que en alguna otra época, pero que entiendo que todavía siguen pesando y que pesan muchísimo, diría, como esta cosa, ¿no? Justo hoy veía una pavada, ¿no? Pero un colega que es filósofo, entre los filósofos, como siempre está este chiste o esta cosa de, bueno, ¿cómo fue decirle a tus padres que ibas a estudiar filosofía, viste? Como al salir del closet. Bueno, me había mandado un reel, porque en general los padres, o sea, algunos no, obviamente, pero en general como que ponen el grito en el cielo, ¿viste? Estudiar algo que te dé plata, etcétera. Y justo me mandaba un reel de eso, de un chico que llamó a un programa diciendo, mi familia son todos abogados, yo le dije que iba a estudiar Derecho, me vine a vivir a no sé dónde, y ellos piensan que yo estudio Derecho y hace 2 años que estoy estudiando Filosofía, entonces era todo el drama de cómo decirles a los padres, bueno, como digo, un ejemplo tonto, ¿no? Pero esta cosa de la presión, la mirada, el cumplir con las expectativas de los demás y como en ese sentido siempre tener que elegir bien. Me gusta el ejemplo este que puso Coyo del el momento de la elección de carrera, donde además se espera esto. Yo supongo que hoy eso debe estar un poco más flexible, pero es real que antes, y no hace mucho, es preferible, y además porque conozco gente concretamente a la que le ha pasado exactamente eso en su vida,
que eligieron una carrera por una presión más familiar, si se quiere, o porque era lo que tenían que hacer, o porque quizás en ese momento dijeron, bueno, me gusta esto, voy a probar, y después, al cabo de un tiempo, más o menos corto, se dieron cuenta de que no iba por ahí su deseo, pero es preferible terminar ese proyecto, aunque sea de una manera angustiosa, aunque sea de una manera poco libidinal, por decirlo de alguna manera, que atreverse como a elegir de otra manera, a elegir mal, ¿no? Que sería decir, bueno, no, ya está, probé 2 años, no me gusta, quiero hacer otra cosa, quiero estudiar arte, quiero estar diseño, quiero estudiar o no quiero estudiar nada. Es como socialmente sigue estando mucho esa idea de, bueno, soportá porque fue tu decisión. Esta idea de todo te empuja a que elijas determinadas cosas y no, en eso sí no hay muchas opciones porque todos más o menos vamos a hacer las mismas vidas, vamos a tener una pareja, hijos, más, menos, o capaz no, sin hijos, que es uno de los capítulos, ¿no? Pero más o menos no hay nadie acá que diga, bueno, yo vivo en una comunidad donde las relaciones familiares se manejan de una manera totalmente distinta y otro vive en la monogamia y otro vive en... O sea, no hay tanta diversidad de opciones. Todos más o menos tenemos las mismas vidas y en eso, como digo, sigue teniendo todavía más peso esta idea de, bueno, si vos elegiste esto, soportalo y bancátela, porque fue tu decisión, aunque todo te haya empujado, digamos, ¿no? A elegir eso, porque tampoco había capaz más cosas para elegir, pero después, una vez que lo elegiste, lo tenés que soportar. No hay posibilidad de cambiar o de transformar o de decir, bueno, sí, yo lo elegí, me hago cargo, pero eso no quiere decir que tenga que padecer esa elección. Esta elección de vida me puede haber salido mejor, me puede haber salido peor, pero no quiere decir que yo tenga que padecerla porque fue tu decisión. Eso en las familias y a nivel social, por supuesto, también, pero es como, es la ley que te hacen sentir la familia generalmente, ese tipo de leyes implícitas, como, bueno, vos lo elegiste, bancátela. Elegiste esa carrera, bancátela, elegiste ese estilo de vida, bancátela, elegiste esa pareja, bancátela. ¿Y a son de qué uno se tiene que bancar las decisiones que toma? O sea, se las tiene que bancar en la medida en que quiera su deseo seguir sosteniendo esas decisiones, pero en la medida que su deseo se desplace y no esté más en ese lugar, ¿por qué se las tiene que seguir bancando? ¿Quién dice que hay que seguir bancándosela? ¿Cuál es ese gran otro que nos está diciendo te la tenés que bancar y tenés que padecer y sufrir y ya está, y jodete? Porque en realidad en el fondo es ese goce, ¿no? Del jodete, fue tu decisión. Ahí opera la ley, el gran otro, castrando el deseo, ¿no? O sea, censurando. Bueno, no. Eso me parece una idea como muy fuerte y muy potente y hasta muy que todavía hay que hacer mucho trabajo sobre esa idea y discutir esa idea. Las decisiones son decisiones porque en un momento, bueno, uno con más, menos, como venimos diciendo, con más herramienta, menos herramienta, con más racionalidad, menos racionalidad, las toma, pero en otro momento puede discrepar de la propia decisión que tomó y puede retractarse y puede haber su deseo disparado para otro lado y nada, y uno tiene que tomar otra decisión de hacer otra cosa. Eso está muy presente, esa ley de bancátela. Yo lo pienso en términos políticos, digo acá en Argentina, como siempre me remite un poco a pensar esto, ¿no? Esta ideología del, si elegiste esa carrera, ¿no? Salió este discurso. Una de las diputadas libertarias diciendo en el medio de la lucha del Garrahan, del hospital acá para los que no son de Argentina, que atiende a niños con enfermedades complejas, que está sufriendo un recorte, entonces los médicos están en lucha para sostener eso. Bueno, salía una diputada del oficialismo diciendo, bueno, si eligieron esa carrera, bánquensela,
saben que la carrera de medicina tiene esos sacrificios, que cobran poco y trabajan mucho, y así en todo, ¿no? Por lo menos en Argentina está mucho este discurso de parte del oficialismo de, bueno, bancátela. Si vos quisiste invertir ahí tu plata y no averiguaste antes y te estafaron, bancátela. Eso del bancátela solo es una cosa que tiene que estar, y ahora, y yo pongo este ejemplo que es lo más obvio, ¿no? De la derecha, que es más fácil de desarmar esa idea. Porque es decir, a ver, nosotros, digo como un nosotros muy amplio, ¿no? Porque ni los conozco a los que están acá en esta reunión presente, pero digo, uno que puede tener una conciencia un poco más crítica, se da cuenta de que ese bancátela que viene de ese lado, bueno, de esas derechas, uno puede decir, no, no. Pero ¿qué pasa cuando uno mismo es el que reproduce y hace eso? El bancátela. En un entorno mucho hasta más íntimo, más familiar, más cercano. Porque, bueno, esta famosa frase de ver la paja en el ojo ajeno, pero no en el propio. ¿Qué pasa cuando nosotros reproducimos esta idea del bancate la decisión que tomaste? Gozamos con ese mínimo poder tilingo, ¿no? Como ese pedacito de poder que nos da decirle al otro, ah, estás sufriendo por la decisión que tomaste, bancátela. Nos da un goce. Mm. Creo que sí, nos da un goce y es problemático eso. Y hay que cuestionarlo, y uno tiene que cuestionárselo a uno mismo. Sí, pero yo qué Ujú. estoy haciendo con esto que le estoy diciendo a esta persona o con esta actitud. ¿Lo estoy haciendo para ayudarla o estoy haciendo para algo útil o se lo estoy diciendo porque quiero hacerle sentir el mínimo poder que me da esta situación sobre esa persona? Eso es mucho más difícil de Mm. cuestionar. Verlo en la propia actitud. Verlo en la Mm. propia actitud es mucho más difícil. Entonces, las decisiones son decisiones y las decisiones se pueden revocar y el deseo se puede desplazar. Y si no está más tu deseo en esa decisión, no está más. Y eso es un trabajo que hay que hacer, chicos, porque el mundo se está convirtiendo en un lugar bastante perverso donde cada vez más la gente goza mucho más de la pequeña porcioncita de poder que tiene, que es mínima, que es tilinga, me gusta decir a mí, porque es lo mínimo, ¿viste? Es como patear al otro en el piso. Y el mundo medio que se está convirtiendo en eso. Y todos con ese pedacito de poder gozamos en pegarle esa patadita al que está en el piso. Y a mí es, Perdona, Nazareno. No, nada, sí. que está la mano de Coyo que levantó hace rato, no sé si era algo relacionado. Eh, No, quería, no, cierro la idea, Coyo. Una cosa, digo, eso es mucho más problemático, o sea, creo que es un trabajo muy profundo que tenemos que hacer todos. Y todos los que nos decimos como ser más críticos, y porque por eso nos interpelan libros como estos, porque somos críticos de una realidad y porque decimos acá hay algo que es interesante pensar. Entonces me parece que tenemos como la doble responsabilidad de decir, bueno, cómo yo y mis actitudes, yo y mis relaciones, ¿qué hago con esto? Listo, perdón, Coyo. No, no pasa nada. Solamente quiero decir algo para construir sobre lo que vos decís, que estoy completamente de acuerdo, ¿no? Creo también que hay, con este gran otro que vos decís, hay varios gran otros, porque con este ejemplo medio tonto de la elección de carrera de nuevo, ¿no? Por lo menos lo que me tocó vivir en Buenos Aires cuando yo terminé el colegio secundario, había que estudiar por el hecho de que después había que trabajar. O sea, no importaba cuánto vos aprendías en el camino de la educación, porque era un paso para conseguir un buen trabajo, o lo que supuestamente es un buen trabajo, y empezar a ganar plata. Y me parece, y ahora, habiendo ya hecho carrera, maestría, ¿no? Yo cada vez que me planteo volver a estudiar algo, lo empezaría por el placer simplemente de aprender algo nuevo, ¿no? Y a veces arrepentido de no haber disfrutado mucho más la etapa universitaria por el solo hecho de que teníamos la presión de que había que recibirse rápido y empezar a ganar plata. Yo empecé la carrera universitaria en pleno 2001, entonces bueno, no había país. Entonces había que hacer 6 años de ingeniería y conseguir un buen trabajo, porque si no, no iba a poder vivir.
Y ni me imagino si hubiese elegido, como vos decís, filosofía, ¿no? Mi familia, bueno. Y por otro lado, con esto del gran otro, digo, yo acá veo mucha gente joven en mi equipo de trabajo, en el equipo que lidero, que es gente que tiene como baches en su currículum porque han decidido terminar el secundario acá en Alemania y han hecho 2 viajes, 2 años de sabático para pensar qué quieren hacer, y esto no sé si en la realidad sudamericana es una cosa que está permitido, bien visto, porque de nuevo hay que recibirse rápido en la carrera y estudiar y ganar plata. Entonces me parece que hay como grandes otros diferentes en función de no solamente la locación geográfica, sino también la realidad sociopolítica que te toca vivir, ¿no es cierto? Entonces, digo, ¿cuáles son estos grandes otros que a nosotros nos están empujando a decidir de una determinada manera en función del lugar donde vivís? Yo no tengo las mismas presiones hoy viviendo en Alemania que podría tener en Argentina. Digo, es muy fácil para mí programar llegar a fin de mes y mis amigos en Argentina la están pasando realmente mal. Digo, estamos condicionados por otras cosas. Entonces, me gustó esta idea del gran otro, pero también pensarlo como grandes otros que todo el tiempo nos están condicionando y no uno general. Así que gracias por traer esta idea. No, yo quería decir, para mí la cosa es cómo hacer para que cuando decidimos no pensemos exclusivamente en nosotros. Porque ese es el problema, que nos estamos centrando cada vez más en el interés individual. ¿Cómo lograr volver a incentivar la solidaridad, la preocupación por la comunidad, por el otro, desarrollar la empatía? ¿Cómo logramos? Ese es nosotros que, lo que tú dices, Nazarena, tenemos el pensamiento crítico, estamos en este club leyendo y vemos cómo el mundo está cayéndose porque están pululando este tipo de mensajes de individualismo extremo, y yo digo, ¿cómo hacemos para reconstruir esa preocupación por la comunidad, por la sociedad? ¿Cómo se hace? No sé, esto es una pregunta así un poco sin respuesta, pero bueno, sigue tú mejor. Y a ver, yo creo que, no es que tengo la respuesta, porque, bueno, creo que nadie la tiene, no sé, pero yo siento que hay cosas que dependen, como todo, de uno, y hay cosas que no. De uno, comunidad discreta, individual, ¿no? Y hay cosas que por ahí no son más complejas. Pero yo creo, y tampoco quiero caer en este idealismo de cambiarse uno para cambiar al mundo, no quiero ir a esa idea como romantizada, pero sí estoy convencidísima de que hay momentos en los que uno justamente puede elegir actuar bien o actuar mal. Y esos momentos no tienen que ver con una elección de demasiado trascendental, ¿no? No tiene que ver con, bueno, si aprieto este botón voy a salvar a los niños de la franja de Gaza y si aprieto este le va a caer un misil. No tiene que ver con ese tipo de elecciones que a veces son ejemplos de estas, lo que en filosofía se llaman dilemas morales, ¿no? Que nos ponemos como ejemplo estas cosas que finalmente nunca suceden porque son cosas hipotéticas, pero que incluso esos ejemplos nos obnubilan o nos hacen perder de vista lo más importante, que es como mucho más profundo y capilar, que son decisiones mucho menos trascendentales, pero son decisiones casi que te diría del día a día, donde uno puede elegir y tomar la decisión y la elección, porque para eso sí tiene que hacer un trabajo de conciencia y de autoconocimiento y tal, de, lo voy a decir así, pero para que se entienda, como de no ser una mala persona, ¿se entiende? O de al menos no gozar, también lo digo así para que se entienda, no gozar con el sufrimiento ajeno. Para mí eso es muchísimo. Y yo creo, estoy convencida de que es hasta el trabajo más difícil de hacer. No gozar con el sufrimiento ajeno. Cuando uno dice algo, cuando uno enuncia una cierta cosa hacia otra persona, preguntarse por qué lo está haciendo. ¿Lo está haciendo para hacerle un daño, aunque sea mínimo, no digo un daño grande, un daño mínimo, para hacerle sentir al otro qué?
que tiene un poder, que puede hacerle un daño, que puede marcarle la cancha, que puede mostrarle que en realidad está por encima, o que viendo al otro que está, por ejemplo, en una situación vulnerable, patearlo en el piso, como se dice. ¿Uno lo está haciendo por eso? ¿Esa es lo que a uno lo motiva a decir cierta cosa o a hacer cierta cosa? ¿O lo motiva decir, bueno, a ver, mirá, entiendo, estás pasando por... Lo motivan pasiones más nobles, digamos, ¿no? Yo estoy, pero convencida de que eso es un trabajo que todos, como decís vos, Jorge, los que estamos de este lado, que somos críticos, necesitamos hacer. Necesitamos imperiosamente hacer. Porque ese es como se dice, el enano fascista que todos llevamos dentro, ¿no? Esa vocecita que nos dice, que es en el libro de Nietzsche, la metáfora de la viejita que están incendiando a uno en una hoguera y ella va y pone su leño para que arda un poco más la hoguera, ¿no? Su gesto es solamente llevar esa maderita y aportar a esa tortura humana una maderita. Pero ella con eso se siente poderosa, porque siente que está haciéndole daño a alguien y está gozando, aunque sea con una maderita, no es la que hizo la hoguera, ni la que le prendió fuego, ni la que lo mandó ni la que le hizo el juicio. Ella pone una maderita nada más. Pero esa maderita es un gesto simbólico mucho más fuerte, porque es el gesto simbólico cotidiano del día a día en el cual uno puede tomar una elección de hacer una cosa con buena o con mala leche, ¿no? Y para mí ahí hay mucha más transformación. Y con eso nos cruzamos en el día a día. No es que tenemos que pensar, vuelvo a esto, ejemplos trascendentales, ni que la humanidad no depende de nosotros. Eso nos encontramos en el día a día con ese tipo de situaciones. Pero mira, Porque fíjate que aquí en España, por ejemplo, ahora las últimas encuestas dan una subida muy fuerte de Vox, que es la ultraderecha de aquí, con un discurso que se basa en que todos los problemas que tenemos son por los extranjeros, los inmigrantes ilegales que han entrado y que han entrado desde los años 90. Y esta semana hubo unas declaraciones de una diputada que dijo que va a haber que expulsar a 8 millones de personas. Eh, Estamos hablando de solidaridad, fíjate lo que es este planteamiento, incluso echar a nacidos en España, incluso con nacionalidad española, porque ellos dicen que cuando lleguen al poder, pues podrían revertir la legislación y retirar nacionalidades concedidas, cosa que ya pasó en el nazismo, ya lo hicieron. Los nazis la primera ley que hicieron ni bien llegaron al poder fue la ley de inmigración en el 33. Es decir, la cuestión es que enganchan relatos en los cuales la explicación de por qué las cosas no van bien pasan por encontrar un chivo expiatorio, un chivo expiatorio que son otros seres humanos, en este caso inmigrantes, y, y no parece que vayamos evolucionando para bien, sino que envuelven ese tipo de ideas. Y este libro lo que te viene a decir que como al final todo pasa por las decisiones individuales, pues no tienes un sentido de comunidad, no te interesa la sociedad, lo que te interesa es salvarte tú mismo y en esas estamos. Entonces, ese es el trasfondo con el que tenemos que lidiar. En fin, yo me he ido muchísimo del tema, pero bueno, sigue tú, Nazarena. no eso, o sea, así sigo con los capítulos, digo, pero me parece re interesante el debate, pero como invito realmente y como seriamente, si se quiere, a que reflexionemos todos nosotros sobre nuestras actitudes. Más allá de esto, digo, ¿no? De los ejemplos y de lo que dicen las encuestas, digo esto de las encuestas porque lo que dijiste vos, Jorge, pero así como 1000 ejemplos más puedo poner, pero nosotros, que para mí esta relación entre
el goce y el poder, y llevado a esto de las elecciones, de las decisiones que veníamos hablando antes, para mí ahí está la clave, es como el nudo que hay que desatar en la humanidad para ser mejores. O sea, realmente estoy convencida de eso. Bueno, eso. Y eso se da en la cotidianidad, no se da en situaciones excepcionales. Eso es una construcción cotidiana y el día a día, y por eso realmente si yo tuviera que como dejar una moraleja o una cosa de este libro, una enseñanza, para mí es esa. Es qué le cargamos a los demás, qué le infringimos a los demás, qué tipo de dolor le infringimos a los demás y por qué. ¿Por qué nos gusta tanto? Bueno, elecciones amorosas. Así hablamos de amor. No, bueno, acá más o menos se imaginarán por dónde viene el razonamiento de la autora. En la cultura contemporánea, ella habla de este ritual de cortejo que se llama el hooking up. En estos encuentros sexuales, románticos, casuales, de citas. Como en este capítulo eso, intenta analizar las cuestiones de las elecciones amorosas y de lo inconsciente que hay detrás de esas elecciones amorosas y lo racional a la vez. Pero bueno, hay como, juega mucho con esto del hook, ¿no? Como del enganche, porque con su visión psicoanalítica intenta esto, analizar en qué medida este enganche sirve como enganche emocional para generar una trampa o una manipulación en el otro y también como un mecanismo de autodefensa. Dice, en muchos contextos implica una relación desequilibrada entre presa y cazador, este juego del gato y el ratón. Aunque los jóvenes lo usan como algo casual, nos vemos o nos enganchamos, el término también lleva implícito el riesgo de quedar emocionalmente involucrado. El hooking up pretende ser algo así, pretende ser algo sin consecuencias ni compromiso, pero puede producir ataduras emocionales inesperadas que no se pueden expresar sin romper las reglas de desapego. El temor a quedar demasiado enganchado genera ansiedad y hace que las personas repriman sus emociones. Esto es así. O sea, esto es así para las personas jóvenes. Yo creo que esto, como ella lo describe muy bien y además me llama la atención porque no es de hoy, este libro es de hace unos años, pero lo describe muy bien. Una cosa que está además, esto nuevamente como a las redes sociales mucho más exponencialmente más desarrollado, pero esta cosa del enganche sin enganche, nos vemos, pero no somos nada. Y no lo digo a esto como pensando en que el pasado fue mejor, ¿no? Y que cada relación tiene que terminar en el noviazgo tradicional y eso, porque venimos de eso. Y en ese salirnos de eso y producir otro tipo de vínculos, bueno, hay estos engendros, ¿no? De cosas inesperadas, raras, efectos colaterales, que se está todo como en plena construcción y va cambiando. Pero esto del enganche sin enganche emocional, que a la vez es casi que imposible, y a la vez ese enganche emocional está implícito, pero no está explícito, y además hay que como reprimir ese enganche emocional, hay que no decirlo. Esto me parece sí una cosa como bastante hasta violenta en los términos de que se nos invita a reprimir nuestras emociones, además de que no se nos enseña a comunicarlas de una manera asertiva, concreta, o incluso como nos salga, porque a veces uno, volviendo a esto, uno no le sale comunicar lo que pasa a través de las emociones de una manera racional, madura, filosófica, bien pensante, ¿no? A veces uno comunica sus emociones más o menos como le salen.
y no me estoy refiriendo a extremo, bueno, estoy enojada, tiro un plato y lo reviento contra... No, sino como estoy enojada y comunicar que estoy enojada de una manera enojada, como le pasa a cualquier persona cuando se enoja. Se nos invita mucho, o lo mismo a las emociones contrarias. Estoy enamorada, estoy feliz y eso hay que reprimirlo, porque mostrar la emoción suele ser visto como sinónimo de debilidad. Entonces es un enganche que tiene que ser medido, tiene que ser lo más incomunicado posible o lo más disfrazado posible. Y además, una cosa que se da mucho también en este juego, como más de redes, esta cosa o en el plano este de citas amorosas, que es el que ella analiza acá, esta cosa de nos vemos, nos hablamos, ¿no? Es como formas vacías, dice ella, de comunicación. Es como yo me estoy comunicando con Coyo y le estoy diciendo, bueno, sí, cuando quieras nos vemos. Sí, sí, viste, y como siempre quedan las formas vacías de decir un enganche, pero sin concreción, eh, sino como la intención es justamente producir ese tipo de enganche que nunca finalmente se concreta, pero que sigue persistiendo la forma, digamos, ¿no? La forma, el hook, este enganche sigue estando ahí, pero de una forma vacía, porque concretar algo, y esto es un fenómeno recontra común, porque concretar algo es, se juegan muchas cosas en el concretar algo. A los jóvenes les pasa mucho esto, pero en serio, o sea, es un fenómeno, jóvenes y no tan jóvenes, digo, pero sobre todo como los más jóvenes, pasa mucho esto de la cosa en las redes sociales de me escribo con un montón de personas, no concreto con ninguna, estoy todo el tiempo en estas formas vacías del enganche. Yo supongo, entiendo que se juegan inseguridades propias en el encuentro, se juegan un montón de cosas, pero además también como este goce en el propio hook, pero sin la parte de la concreción. Bueno, Es hay que un yo montón. creo que perdona, Nazarena, creo que la infinita cantidad de opciones que ahora tenemos y que tienen los jóvenes a través de una app para encontrar personas con las que relacionarse, comparado con cuál era el panorama que podías tener hace, no sé, 100 años en un pueblo, pues no sé, tendrías tres, cuatro opciones, no sé, la que te hubiese tocado por proximidad. Sin embargo, digamos, la situación actual eh, genera esa sobreabundancia de alternativas, eh, les resta valor Sí, a las elecciones y a las opciones y a cada relación, porque ya ahora mismo cuando la estás teniendo, pues piensas, no, pero si tengo otras infinitas cantidad de opciones, ¿cómo le voy a dar tanta importancia a esta y la voy a mantener tanto tiempo? No, tengo que volver al scroll, tengo que volver a buscar opciones, tengo que aprovechar que hay millones de alternativas y no me puedo comprometer a la primera que aparezca. Por tanto, cuando tú dices, no es que lo anterior fuese mejor, pues yo ya me empiezo a animar a decir que sí, y porque bueno, restringes el universo de elección y entonces, bueno, al final, pues hay menos ansiedad. Pero bueno, a ver, Taylor, habías pedido la palabra. Sí, solamente que me hizo pensar sobre no solamente las aplicaciones, pero cualquier servicio para emparejar a personas que usa como métricas muy estrictas. Quiero que una persona tenga este tipo de trabajo, que tenga tal altura. Y es como casi monetizar o hacerlo como una transacción en vez de como una relación entre personas. Y esto hace que no dejemos que haya un vínculo real, que
todo se planifica y a través de la planificación vamos a llegar a la persona correcta, pero realmente son personas, no puede mezclar como un montón de características y llegar a un Frankenstein de persona. Es que hay que estar en la situación y ver cómo las cosas van. Y pienso que parte del capitalismo y consumismo es como crear estos servicios, casamenteros, reuniones, todo tipo de aplicaciones para decirnos que es tan simple, sencillo como ver una lista de características e encontrar tal persona. Entonces me hizo pensar en esto. Ujú, cierto. Nazareno. Bien. Em, a ver, ¿qué más puedo? Porque hay varias cosas más de este capítulo que me gustaría decir. Bueno, Mira, no. Alfredo, perdón, ¿Sí? perdona Nazarena, que Alfredo, que es nuestro, sabes que es nuestro psicólogo de cabecera, Ah, me interesa sus opiniones. Alfredo, Sí, me quería sumar a a lo que estaban comentando ya, con el tema de Nazarena ha puesto el foco en las elecciones que tenemos a diario y creo que hay que poner un acento en eso, más que en la estructura, porque creo que la estructura, la única forma de que funcione, ¿cierto? La estructura estamos hablando del otro con mayúscula, ¿no? El gran otro es, según yo lo entiendo, ¿cierto? El lacaniano tiene que ver con el otro en mayúscula. ¿Cachai? No, cuando leemos al parecer, ¿cierto? No leemos como el gran otro cuando se menciona, sino que el otro con mayúsculas, como para igualar como el tema, creo yo, ¿no? Así lo entiendo. Y el otro con minúscula es el otro real, pues, ¿cachai? Y el otro con mayúscula, el gran otro, siempre es un discurso, es una estructura, es algo que funciona de algún modo en que los nosotros, ¿cierto? Buscamos validación y reconocimiento finalmente. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la estructura que está ahora comandando, por decirlo así? Es justamente la de la libre elección, pues, ¿cachai? Como si uno lo bajara como a términos concretos, la libre elección es el gran discurso que tiene el otro para validarse y para validarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando uno escoge pensando en el reconocimiento, en la validación de ese otro que está incorporado, que la estructura, claro, nosotros decimos la estructura, no sé qué, pero es algo que incorporamos en lo cotidiano, ¿cachai? Como necesitamos a otro que esté ahí, concreto, físico, para que nos valide sino que nosotros mismos pensamos que estamos validándonos a partir de un relato, de un discurso gigantesco que ordena, ¿cachai? Que es estructural de la sociedad, por decirlo de algún modo. Y sí. justamente uno piensa, bueno, ¿a quién le funciona que nosotros estemos creyendo que tenemos un montón de opciones y que somos libres de escoger, ¿cachai? Cuando en realidad eso no funciona de ese modo, ¿cachai? Porque finalmente, quienes validan este gran discurso son, por ejemplo, los influencers, que es lo que decía Nazarena, ¿cachai? Como uno cree que está eligiendo, pero en realidad está funcionando para validarse respecto de un discurso que es muy popular. Entonces uno ve los reels, dice, esto es lo que la lleva hoy en día, no comprometerse con un otro. O sea, tener em, una relación libre es lo que la está llevando, por lo tanto yo quiero ser parte de eso, quiero que se me valide, que se me reconozca, todo esto a nivel inconsciente, ¿no? Y vamos buscando esto y negando el compromiso. Entonces tú decís, bueno, ¿y a quién le funciona? ¿A quién le sirve que nosotros no nos comprometamos con nada, con ninguna causa, con que no estemos pensando en grandes, que es lo que decía Nazarena, como el no compromiso? ¿A quién le funciona? ¿A quién le sirve? ¿Cachai? Y cuando empezáis a quedar con muchos discursos además que funcionan estructurantes, uno dice, bueno, ¿a quién le hago caso después? ¿Cachai? Viene esta indecisión, que es la angustia por tener múltiples opciones y no saber bien para dónde dirigirse, le sirve justamente a los grandes autoritarios, ¿cachai? Y aquí aparecen voces estructurantes que además, ¿cachai? Uno los pone en la función de que dirige, ¿cachai? Ahí te aparece un Bolsonaro, ahí te aparece un Milei, ahí te aparece un Trump, ahí te aparece, qué sé yo, ¿cachai? Cualquier tipo fascista que dice, yo te voy a solucionar el problema de tu angustia de elección y te voy a decir qué es lo correcto o no. La ley funciona de ese modo, ¿no? La ley funciona de ese modo. Es un otro que es institucional, que te dictamina. En Chile, por ejemplo, tenemos la ley Karim, que es lo nuevo, ¿cachai? La ley Karim implica que en las instituciones, las empresas, va a definir qué tipo de relaciones con los otros podemos tener, con nuestros colegas
Y además, si tú estás en una función de autoridad, ¿qué relación vas a tener con tu empleado? Si no estás dentro de estas posibilidades, estás en contra, ¿cierto? Estás infringiendo un protocolo, una ley interna, que puede llevar a que otro dirima, que otro pueda observar y determinar si estás por fuera de lo que es permitido. ¿Cachai? Y ahora Mm, esto implica, por ejemplo, que por decirle a alguien, ay, qué sé yo, cualquier cosa que él pueda atentar contra su, em, contra lo que sea, ¿no? Contra su propio ego o lo que sea. Uno puede decir, oye, esa ropa como que no te combina muy bien, que te vaya a meter en web, pero puedes decirle eso. Y ya eso puede ser un atentado hacia ti, por lo tanto puede ser causal de activar un protocolo de ley Karim, que es donde un otro va a determinar, va a investigar si esto te perjudicó o no en tu identidad y te pueden sancionar. ¿Cachai? Entonces, vamos Ujú. llenándonos de leyes que van estructurando finalmente aquello donde nosotros sentimos que no podemos realizar desde nosotros mismos una conversación con aquel que nos dijo eso. Por ejemplo, oye, ¿sabes qué? No me gusta que me hablen de esa forma, o ese tono que ocupaste conmigo, o puedes no opinar sobre mi vestuario. ¿Cachai? Que uno antes lo resolvía conversando con la persona que te encaraba o que te decía esto. Ahora está en poder de un otro que vigila y que va a monitorear si esto realmente aplica o no una ley. ¿Cachai? Porque necesitamos un otro que determine. En eso al final vamos a terminar con un montón de leyes que van a establecer ciertos comportamientos que son adecuados y cuáles no. Por esta libertad que al final... Tú vas viendo cómo al final ¿a quién le sirve esta estructura, este discurso? ¿Cachai? Que no es una persona, sino que es un otro con mayúscula que va regulando, ¿cachai? Que se va posicionando como una autoridad que muchas veces es inconsciente, ¿no? Y que de manera también se empieza a permear por redes sociales, sobre todo por redes sociales hoy en día. Eso es lo que la lleva, como decía Nazarena, ¿cierto? Los Reels, los TikTok, y que va afectando la propia capacidad, ¿no? De determinar y de comprometerse con ciertas situaciones cotidianas. Que yo también creo que iría por esa línea para leer el libro de la Renata. Creo yo, ¿no? Ahora que ya Ujú. está tocando ese tema. Ujú. No, yo una vez, creo que lo comenté en otro debate, nosotros en la empresa hacemos cursillos, tenemos que hacerlos obligatorios, y ahora uno de los temas son las microagresiones. En las entrevistas con candidatos o candidatas no podemos hacer referencia ni a la edad, ni al género, ni a nada, con lo cual, y tampoco te puedes dejar influir por el aspecto, porque puede ser un sesgo. Entonces, al final habría que hacer las entrevistas en un cuarto oscuro, ujú. con la voz trucada, no sé, es que ya estamos llegando a un nivel de locura. En fin, pero bueno, tiene que ver con el tema de que estabas diciendo, Alfredo, de como una especie de exacerbación de la elección de la propia identidad y que ya no podemos ni siquiera referirnos a eso porque es agresivo. Eso es una cosa muy loca. En fin, bueno, Nazarena. No, no, sí. Continúo un poco nada más por una cuestión de llegar con el tiempo, pero me parece súper interesante. Como para cerrar este tema de la elección amorosa, digo, finalmente un poco es esta idea, ¿no? De la comunicación vacía y el enganche sin explicitación, no existe la palabra, pero también finalmente es una forma de autoprotección, porque yo creo que acá lo que está en juego, en el fondo, es la autoprotección del yo, de esta cosa de intentar no exponerse demasiado, al mismo tiempo que hay una pulsión, si se quiere, al exponerse permanentemente. No solamente en exponerse en las redes y no todo esto, que hoy toda nuestra vida está, no toda, pero hay una gran vidriera y además,
esta cosa de tener citas, por ejemplo, para seguir con el ejemplo de lo romántico, es una forma de exponerse, o contactarlo, es una forma de exponerse, pero con el mayor, la paradoja es con el mayor cuidado y autoprotección del yo para que no se exponga tanto, que se exponga pero lo suficiente, ¿no? Y volvemos a esta idea de la medida y estos ejemplos que traían ustedes, que estoy de acuerdo, como todo el tiempo, todo es cada vez más medido, es cada vez más, ¿no? Como se miden los datos, se extraen los datos para ver cuál es la opción más racional, y ahí entra en todo esto que yo decía, ponía como ejemplo antes de TikTok, como todos estos tips, estos consejos, que entran justamente a suplir esta falta como de, o a llenar esto que queda ahí hueco, ¿no? De me expongo, pero no lo suficiente, entonces tengo que seguir un conjunto de tips para que esa exposición sea lo más, no me sale la palabra, pero como que haya toda una técnica de la exposición, ¿no? Y del contacto con el otro. Hay toda una técnica que se produce ahí, cómo, cuándo, en qué, hasta qué medida, en qué punto. Es agotador. Sí, como reducir el dolor, básicamente. ¿Cómo? Reducir el dolor. Claro, reducir el dolor. Reducir el dolor, pero a ver, para mí sería algo más o menos así como para evitarnos un gran dolor, que es una de las posibilidades cuando uno se expone, ¿no? Por ejemplo, al encuentro con el otro, a enamorarse, a construir. Uno obviamente se está exponiendo, y una de esas posibilidades es la de que salga mal. O sea, hay tantas posibilidades de que salga bien como de que salga mal, en principio por lo menos, ¿no? Y ante esa posibilidad de que salga mal y que uno quede con el corazón roto y que uno quede herido, que es un gran dolor, porque todos acá hemos sufrido por amor alguna vez y todos sabemos que esa sensación es como lo más parecido a una sensación de pérdida real, ¿no? De una muerte, como el duelo, lo que uno siente, es realmente algo traumático. Y entonces, a costa de evitar ese gran dolor, nos suministramos pequeñas dosis de dolor cotidiano en pequeñitas cantidades, un dolor que pasa mucho más por esta represión y contención de las emociones, que efectivamente produce dolor. Y un daño que nos estamos autoinfligiendo. Lo produce, chicos, no es que no lo produce. Lo recontraproduce en pequeñas cantidades, en pequeñas dosis, en gotitas, ¿no? Que nos vamos suministrando, y eso, como todo lo que se da a cuentagotas y como todo lo que se da con migajitas, produce más adicción y produce más apego y produce más goce, ¿no? Cuando vos tenés poquito de algo, tenés, pero no tenés del todo, entonces querés un poco más. Y así, ¿no? Entonces, para evitarnos un gran dolor, nos suministramos esa angustia en pequeñas dosis y la estiramos por los siglos de los siglos, hasta los confines de nuestra psiquis, y eso también produce dolor, pero es un goce, produce un goce que es adictivo. Es todo el tiempo ponernos delante de esa falta, de esa faltita. Tenemos, pero no lo suficiente. Tenemos, pero no lo suficiente. Entonces me contengo, no muestro todo lo que me pasa, aunque me pase mucho, porque me tengo que contener, y sigo sosteniendo ese vínculo, demostrando poco y conteniéndome más. Y sabemos que esos vínculos se pueden estirar hasta la eternidad. A costa de nuestra cabeza, básicamente, a costa de nuestra psiquis, a costa de nuestras emociones. Y eso produce un dolor a largo plazo mucho más intenso, mucho más dañino, digamos,
que un dolor fuerte de una, ¿no? Pero bueno, en esa estamos. En esa estamos. Bien. Nos queda re poco tiempo. Bueno, acá el capítulo de tener o no tener hijos, la verdad, no sé, acá me tiene que analizar el psicólogo por qué no le quise dar tanta bolilla a este capítulo. Tema para la terapia. Inconscientemente me salió, dije, este capítulo no sé si me parece tan importante, pero no. Tema para la terapia. Básicamente la argumentación redunda un poco en lo mismo, pero con otro objeto, que es el de la maternidad, maternar o no. De hecho, yo creo que hoy en día hasta está mucho más aceptado. A ver, como este tema se puede analizar desde varios lugares para la autora, ¿no? Primero está este discurso de la libertad reproductiva, dice ella que se enfrenta a las presiones sociales, desigualdades económicas, culturales, y muestra, dice, cómo incluso como la maternidad, y decisiones como la maternidad están atravesadas por la ideología del control absoluto sobre la vida. A mí se me disparan un montón de cuestiones acá. Primero, esta presión que existe, yo lo digo como mujer de 36 años, que existe, a mí particularmente, yo creo, ¿no? Siento que no me afecta, pero existe esta presión de no tenés hijos. Vieron que ahora hay todo un mercado de congelar óvulos que está, yo no sé si es justamente por mi edad, entonces mi algoritmo ya sabe lo que capaz me puede estar preocupando, entonces no sé, viste, que además es una preocupación que yo realmente no tengo, pero el algoritmo está empeñado en que yo la tenga, entonces me lo muestra, y viste, ya una vez que uno hace clic, ya está, ya perdió. Una vez que uno hace clic o se queda un segundo mirando, listo. Pero digo porque yo me relaciono con mucha gente de mi edad, o sea, de mi misma edad, sobre todo mujeres. La presión, en algunas más, en otras menos, pero la presión es muy grande alrededor de la maternidad, pasado los 30, ¿no? Sobre todo, en general, digo, socialmente sigue estando la presión, pero pasado los 30 ya es una cosa que la sociedad te empieza, o este discurso, te empieza a apurar como a contar, viste, el reloj para atrás. Te empieza a contar para atrás y te lo señala, viste, de alguna manera se las ingenia ese discurso para señalártelo. Y vos decís, pero es un problema que realmente no tengo, o sea, ¿por qué me señalan algo que ni me... Pero está todo el tiempo ahí. Y a algunas mujeres eso les afecta mucho. Es una presión. O sea, conozco casos, varios, amigas, mujeres más o menos conocidas, que tienen una presión muy grande sobre eso. Y esta sensación de decir, pierdo el tiempo, pierdo el tiempo, pierdo el tiempo, pierdo el tiempo. Eso por un lado. Y que además hay todo un mercado ahí, ¿no? Porque congelar óvulo no es nada barato y bueno, no sé cómo será en otros países, pero por lo menos acá en Argentina no es barato. Y bueno, todo el mercado que se produce a partir de la maternidad. Por otro lado, otra reflexión, otra cuestión. Esta idea de, hoy en día creo que sí, a ver, de lo que uno no puede zafar es de, socialmente como presiones, de tener o no tener pareja. Es mucho más sospechoso una persona que no tiene pareja que una persona que no tiene hijos. Todavía no tener hijos se tolera un poco más. No tener pareja, casi que no se tolera. Viste, como algo mal tendrás si no tenés pareja. Sobre todo ya en una edad como más avanzada, digo, si no tenés una pareja, no te formás una familia, como algo malo tendrás. Pero volviendo a esta cuestión de este discurso de la libertad, la supuesta libertad reproductiva, que no tiene, bueno, y también lo trata la autora, ¿no? Subrogación de vientre. Digo, podemos hablar un montón de este tema, porque las desigualdades económicas acentúan todas estas presiones. Para las que no tienen plata y para los que tienen plata, digo, para los dos lados. Pasa que obviamente la gente que tiene plata lo puede resolver de una manera bastante más sencilla.
Y voy a las preguntas, y ya, porque queda poco tiempo. Bueno, algunas de estas cosas ya dijimos, pero ¿les parece que el contacto superficial se volvió la norma en las relaciones humanas? ¿Estamos haciéndonos más conscientes de los efectos del desapego emocional, sí o no, digamos? Y después, sobre el tema de tener o no tener hijos, ¿qué tan libre es esta decisión hoy? ¿Es más libre que antes o las presiones solo se modificaron? Bueno, está un poco capciosa capaz la pregunta ahora que la leo de nuevo, pero un poco por ahí. Si quieren, abrimos el debate, si quieren sigo, díganme ustedes como prefieran. Sí, Coyo. Sí, gracias. Para contestar la pregunta esta, creo que sí, las relaciones se volvieron más superficiales y también lo que me da la sensación es que hay una necesidad muy grande de hablar de uno mismo. Últimamente me ha tocado juntarme con un grupo de gente o, sí, no a uno, ¿no? Pero en un grupo de gente donde tal vez uno se interesa, che, ¿cómo va tu trabajo? ¿Qué estás haciendo vos? ¿Y cómo hiciste esto? ¿Y compraste la casa? ¿Qué sé yo? Y uno se va de esa reunión sin que a uno le hayan preguntado algo, ¿entendés? Entonces la gente necesita como mucho hablar de lo que le está pasando. No sé si porque pasamos mucho tiempo en el teléfono mirando la vida de los demás y no hablando con nadie, o no sé por qué, pero sí creo verdaderamente que nos hemos se ha transformado la conversación como, bueno, escúchame lo que yo tengo para decir, y nunca hay un cambio de foco en donde uno podría pasar a ser protagonista y contar. Y eso me parece, y lo estoy notando muchísimo últimamente, no podría precisar hace cuánto, pero los últimos tiempos me parece que estamos muy concentrados en lo que nos pasa y en que nos pregunten, o recibo mensajes de gente que me cuenta cosas suyas en vez de preguntarme a mí cómo anda, pero si ellos me mandan el mensaje, ¿por qué me cuentan cómo andan ellos? ¿Qué sé yo? Rarísimo. Y, y esta cuestión de tener hijos, a mí, por ser hombre, tal vez la presión social no fue tan grande, pero me acuerdo de cuando yo, por ejemplo, era chico y me lastimaba jugando a la pelota, mi mamá me decía, no te preocupes, que ya para cuando tengas hijos se te va a sanar, me decía. O sea que ya había un metamensaje ahí, inclusive siendo chicos, de que bueno, había que tener hijos y no había como otra opción, ¿no es cierto? Imagino que para las mujeres en algún punto esto tiene que ser muchísimo más agresivo. Bueno, nada, eso, gracias. Gracias, Margarida. Sí, hola. A ver, yo quería hacer una reflexión sobre el tema de tener hijos, porque a la vez que puede haber una presión social para que las mujeres sean madres, por otro lado, hoy en día hay un fenómeno, y el otro día me contaban que una empresa norteamericana a las chicas les ofrece como plan de sus condiciones laborales congelar óvulos, cosa que a mí me genera una, una sensación, bueno, es que, o sea, todavía lo estoy encajando en el sentido de que cada vez más, y yo no soy madre y tengo 43 años y he decidido no ser madre y demás, pero cada vez más creo que la sociedad debería ser al revés, debería de ser como, o sea, lo opuesto que China hizo, que hubo una época en que no se podían tener más de dos, bueno, que solo se podía tener un hijo. Yo creo que aquí, que ahora mismo en Occidente deberíamos de hacer lo contrario, deberíamos de dar condiciones para que las familias puedan tener hijos, quien decida tenerlos, obviamente, en unas condiciones favorables a tener hijos. Porque si por un lado hay la presión por la presión de tener hijos, yo creo que por otro lado, en lo que es el mundo de la empresa, hay la presión de no tener hijos, de retrasar la maternidad. Entonces creo que hay aquí como esta tensión de fuerzas, ¿no? Bueno, nada, era solo reflexionar sobre esto porque me sorprendió muchísimo que una empresa
lo ponga como en el pack de condiciones laborales. Nunca lo había escuchado. Es increíble. No, Ujú. gracias, Margarida. Yo quería añadir que yo, Empresa, perdón, no quiero decir el nombre, pero es una empresa que a Nazarena le gusta mucho, básicamente. una A mí, empresa que a Nazarena le gusta mucho. Esto es una adivinanza, ¿eh? A Sí, sí. ver, ¿cuál será? Lo que ella consume mucho, lo que ella consume mucho, que nos ha dicho que consume mucho. moda, seguro que tiene algo que ver con la moda. No, son redes sociales. Ah, redes sociales. No, no. Vale, TikTok. bueno, no digas nada, no digas nada. No, yo quería decir que tiene que ver con que cada vez hay más familias, no familias, sino personas que viven solas. Pero es un crecimiento brutal de personas que viven solas. Por ejemplo, en Estados Unidos ya es el 30%. Es una cosa increíble, ¿no? Eh, Aquí en España en los últimos 50 años se ha multiplicado por 8 el número de personas que viven solas, aunque en porcentaje ahora mismo es el 11%. Todavía sigue teniendo valores como más tradicionales, pero la tendencia es a ir a vidas individuales en todos los sentidos. Y en esas vidas individuales, pues tener un hijo ya pasa a ser también una decisión individual, que por ahí alguien dice, bueno, voy a congelar los óvulos o busco un donante. No sé, Sí, pero con es el, es la decadencia de una especie. sí, y a mí lo que me sorprende es que con el envejecimiento que tenemos y que hay que sostener la sociedad, o sea, que ahora mismo la pirámide está invertida, cómo no se genera más presión para que realmente la gente quiera tener hijos, o sea, y no tanto llevarlo para el campo de la empresa, del capitalismo, ¿no? Eh, entonces, bueno, pero claro, que eso ya lo pongo en el plano del capitalismo. Otra cosa es ya la decisión individual y personal de cada uno. Sí, a ver, aquí los partidos de derecha hacen ese planteamiento, Margarida, hay que fomentar la natalidad, hay que fomentar, eh, pero también eso choca con otra cuestión, que es la plaga que somos en relación al planeta, al colapso climático, entonces ya somos una superpoblación. mm, Desde ese punto de vista, el hecho que se reduzca la natalidad parece una buena noticia, pero bueno, esto ya es otro debate. Sí, no lo sé. No sé si será buena noticia, pero bueno. eh, Nazarena. No, bueno, a ver, como para Sí, no cerrar, queda porque nada, sí, para no queda cerrar. a ver, ¿cómo lo puedo cerrar? No, ni pensé cómo cerrarlo, pero ¿Qué nos pareció el libro? bueno, sí, ¿qué les pareció? Como devolverles la pelota a ustedes, pero digo, no. em, esta tesis del libro, que es que lo que elegimos tiene poco que ver con la racionalidad y está mucho más atado a otros factores, me parece importante. Yo ayer estaba en el canal de streaming donde voy a veces y estábamos hablando de estoicismo y bueno, como algunos consejos del estoicismo, ¿no? Para vivir una vida buena. Y un poco mi idea era mostrar esos consejos y después hacer como una especie de crítica, ¿no? Porque esta cosa tan racional, y no por nada el estoicismo es una corriente que vuelve a estar en tendencia, con todo lo bueno y lo no tan bueno que tiene, o sea, tampoco vamos a culpar a los estoicos de algo que pasó, está pasando 2500 años después, pero esta idea de soportar, que es muy estoica, esta idea de soportar con templanza, con ataraxia, ¿no? La famosa ataraxia que decían los griegos, la imperturbabilidad del alma, soportar con razón, con racionalidad, con entereza y con desafección las cosas, a mí me parece que tiene como una beta muy
cool y muy, bueno, ¿no? Estar en el control de tus emociones, pero me parece que por otro lado, y sobre todo aplicado a un contexto como el que vivimos ahora, tiene mucho de represión violenta, de autocontrol, o sea, como lo que está en el fondo de esto es el autocontrol, o sea, la autorrepresión, que es, ¿no? Como diría Foucault, cuando se internaliza la norma es cuando uno solo se la aplica, se la autoaplica, no depende de un externo, de un tercero que le diga, acordate que está esta norma. Es uno solo el que la ejecuta sobre sí mismo, ejerce ese poder sobre sí mismo de autocontrol y de represión. Y a mí me hace pensar mucho en estas ideas este libro, esto como de la racionalidad en la elección y del soportar la elección y la idea de contenerse y de elegir siempre lo bueno, sin tener en cuenta todo el iceberg que hay debajo, ¿no? De una elección, de una decisión en la que muchas veces juegan factores mucho más inconscientes que conscientes. O sea, como volvemos a esta idea, es como racionalismo moderno 2.0, esta idea de que podemos tener las cosas bajo control, con la razón, y eso no es así. No es así. O sea, no podemos hacer eso. Podemos hacerlo en determinados contextos, podemos hacerlo a veces, está bien el autoconocimiento para practicar esa racionalidad y creo yo, no dejarse llevar por impulsos y emociones violentas en muchas ocasiones, y está bien que uno se autoobserve, pero no es verdad que podemos tener el control de todas nuestras... Y además, ¿por qué sería deseable estar en control de todas nuestras emociones? No es posible porque una parte es inconsciente y tampoco sé si es deseable. Y sobre todo para todos los contextos, ni hablar. Entonces me parece que eso es como una de las enseñanzas que me deja el libro, que están como sobrevolando todo el tiempo la idea del libro, de por qué necesitamos controlarnos y sujetarnos a esta racionalidad. Y para mí acá es donde entra la tiranía. La tiranía de la propia elección, o sea, la tiranía sobre uno mismo también, ¿no? Que es como, bueno, un poco eso es lo que, la sensación, como sensación que me deja el libro. Y es verdad, es una tiranía. Ujú. Claro que es Ah, un autoritarismo contra uno mismo también, ¿no? mm, Pues no sé si hay alguien más que quiera opinar. Yo creo que ha estado muy bien y muchas gracias, Nazarena, y a todos. Muchas gracias. Simplemente decir que el sábado que viene tenemos novela del siglo XIX con Cumbres Borrascosas, ¿no? De Emily Bronte. Y Pepa en Ujú. la moderación, así que yo creo que va a ser un debate buenísimo, así que invito a todos a venir. Y nada más, muchas gracias Nazarena y a todos y buena semana. Gracias. Gracias a Una semana ustedes. Gracias, gracias. Adiós. Chao.